Hola, nosotros somos del equipo 6, los protoñoños pensantes, del grupo 602. En este video explicaremos las funciones de los diputados, pero para comenzar debemos hablar sobre el poder legislativo, el cual es uno de los órganos constituidos del Estado que ostenta representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. En México, el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Los principios de separación de poderes y de representación fueron tempranamente reconocidos por nuestras primeras constituciones del siglo XIX y perfectamente incorporados a través de la figura del Congreso General en la Constitución de 1824, por las 7 leyes constitucionales de 1836, entre las cuales la tercera estaba dedicada al Congreso, por las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 hasta llegar así a la Constitución de 1857, que, a diferencia de las anteriores, establecería un Congreso unicameral. Fue esta la única vez, durante la etapa independiente, que el Congreso de la Unión residiría en una sola asamblea. El amplio proceso de reformas que experimentaría la Constitución Liberal de 1857 daría como resultado una nueva ley fundamental, la de 1917, vigente hasta nuestros días, que establece un Congreso General integrado por dos cámaras, la de diputados, que ostenta la representación popular, y el Senado, garantía del Pacto Federal que encarna la representación de las entidades federativas que conforman el Estado Federal mexicano. El poder legislativo, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 50, se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, de tal manera que el Congreso de la Unión se apoya en el principio del bicameralismo. De esta manera podemos hablar acerca de las funciones que realizan los diputados. Para comenzar, primero debemos saber qué es un diputado. Del latín diputare, la palabra diputado se define como una persona que ha sido elegida por medio de una votación popular. Los diputados son las personas que otorgan diputación y de igual manera son representantes del pueblo, ya que tendrán derecho de opinar, discutir y defender sus ideas e intereses que representarán en la ley. Cabe mencionar que los diputados se dividen en dos categorías, las cuales nos encontramos los diputados locales. Sus capacidades y legislación se limitan en los trabajos dentro de su entidad local, mientras que los diputados federales se refiere a la Cámara de Diputados, que está conformada por 500 diputados y son los representantes de todos los distritos electorales de la nación, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, que es su principal sede. Ahora mencionaremos cuáles son las funciones de los diputados, las cuales son sumamente importantes y son las siguientes. Asignar el presupuesto de egresos de la Federación, al igual que la designación de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, también conocido como INE. De igual manera, se encarga de la legislación, modificación y derogación de artículos que se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otra de las funciones principales de los diputados es la de legislar, decidir y presentar propuestas para reformar, crear o eliminar leyes que sean necesarias para el beneficio de todos los ciudadanos, y asimismo vigilar los recursos públicos federales de las dependencias del gobierno y de los tres poderes de la Unión, los cuales son el Poder Ejecutivo, el cual es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. También está el Poder Legislativo, que hace referencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y es aquel que aprueba o deroga las leyes. Y por último tenemos el Poder Judicial, el cual es el que interpreta, hace respetar e incluso invalida las leyes. De igual manera, es importante mencionar que los diputados son los encargados del bando solemne, el cual es un término utilizado para así dar a conocer a los ciudadanos del país la declaración del presidente electo, que hubiera realizado el Tribunal Electoral, y también se encarga de recibir las acusaciones que se hagan a los funcionarios públicos por delitos oficiales y por consecuencias. Se encargan de declarar si hay o no hay lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos. Un aspecto importante de mencionar para poder concluir con las funciones que realizan los diputados es que estos son quienes representan a los ciudadanos que los eligen en cada jurisdicción que éste atiende y defienda sus intereses. En el artículo 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se nos señala que la Cámara de Diputados será fundamentalmente la Cámara de Representación Nacional, cuyos integrantes se elegirán en su totalidad cada 3 años. Dicha Cámara
por mandato constitucional estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Y justamente, para hacer la elección de los diputados, se deben cumplir los requisitos que señala el artículo 55 de la Constitución mexicana, los cuales son: fracción primera, ser ciudadano mexicano, por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Fracción segunda, tener 21 años cumplidos el día de la elección. Y fracción tercera, el cual dice ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. La fracción cuarta hace mención a no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. La fracción quinta menciona no ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado. Tampoco ser titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. Fracción sexta, no ser ministro de algún culto religioso. Fracción séptima, no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo. Y por último, el artículo 19, que hace referencia a la prohibición de reelección para el periodo inmediato de los diputados propietarios. Para cerrar, podemos mencionar que la función legislativa que cumple la Cámara de Diputados al legislar, teniendo el poder y privilegio de establecer leyes que sustentan la vida política, económica y social del país, en beneficio de la ciudadanía, fiscalizar el uso de distintos recursos públicos y expedir el bando solemne, nos permite percatarnos y concluir que la actividad del diputado al legislar tanto leyes, normas y reglamentos maneja un papel fundamental en la constante renovación y evolución del proceso democrático que ocurre en México. Por lo tanto, necesitamos que el trabajo legislativo sea realizado por personas capaces de captar, interpretar e integrar las necesidades que están inmersas en la sociedad de nuestro país.